Hola mis hermanos, bienvenidos sean todos a este canal en donde buscamos la salvación y la dirección para encontrar el camino a la verdad. Hace tiempo tenía la idea de crear una serie en la cual reflejara mi proceso en Cristo Jesús. Todas las experiencias que he tenido hasta ahora y las experiencias que seguiré teniendo en el proceso, el cual no termina hasta ser el varón perfecto. En este primer capítulo de esta serie, Mi proceso en Cristo Jesús, quiero contarles cómo fue mi vida antes de ser cristiana y todo lo que hace el diablo para alejarte del propósito de Dios contigo. Primeramente, quiero aclararles algo. Dios tiene un propósito contigo desde antes de tu nacer, o sea, cuando tú te estás formando en la barriga de tu mamá. Y el diablo sabe ese propósito que Dios tiene contigo a la vez que tú naces. Y este video está relacionado con todas estas cosas que han pasado en mi vida. Quiero contárselas a ustedes y pueda que a muchos de ustedes les haya pasado lo mismo. Así que empecemos. Bueno, empezaré contándoles que nací completamente en una familia mundana. Pero a pesar de que nací en una familia mundana, la educación fue muy buena. Mi mamá junto a mi abuela nos criaron a mí y a mi hermano. Y la educación era una educación del tiempo de antes, donde las cosas malas eran cosas malas y lo bueno era bueno. No como existe en el mundo de hoy, que vemos lo bueno como algo malo y vemos lo malo como algo bueno. Por esa parte todo fue muy favorecido. Pero ustedes saben que el diablo siempre está acechando a los hijos de Dios. Y el primer obstáculo que puso en mi vida fue la separación de mis padres. Separación la cual trajo muchos traumas para mí y para mi hermano, porque ya a la vez de que mi mamá y mi papá se separaron, cuando él iba a visitarnos, se formaban discusiones, peleas, las cuales veíamos nosotros y como eran tan negativas, causaron un trauma muy grande, principalmente en mí. Pienso que mi hermano también ha existido, pero nunca hemos hablado de este tema, así que no sé cómo decirles de mi hermano. Pero sí sé que en mí causó un trauma. Iba creciendo, iba adquiriendo un rencor por mi padre, un rechazo. De mí y de mi hermano era quien le cantaba sus verdades. Con 7 años le cantaba sus verdades en su cara. Y como que no tenía freno para contarle nada negativo a mi padre, el cual estuviera haciendo en su cara. Me crié al lado de mi madre, adquirí conductas de mi madre, o sea, conductas del mundo, no teníamos ningún tipo de relación con Dios. Pero Dios siempre estuvo ahí. Somos hijos de Él y Dios siempre trata de buscar lo mejor para sus hijos. Y gracias a eso tuve una buena educación. Mi mamá y mi abuela me criaron de una manera en la cual me decía: no puedes hacer lo malo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Aparte de que no vivíamos en una familia cristiana, era bastante estricto. Tan estricto de que ustedes saben, en el mundo los jóvenes salen desde muy temprana edad, y yo hasta que no cumplí los 17 años que me separé de mi mamá, me fui a vivir con mi tía para la capital, no tuve como ese yo voy a salir. Eran una de las cosas las cuales agradezco el día de hoy que Dios haya puesto en mi camino por parte de mi madre y por parte de la educación que me ha dado, porque me ha dado como el actuar de una manera madura y el actuar de una manera como debe de ser. A ver, a medida que fui creciendo, entré a la escuela, tuve muchas amistades cristianas, pero la mayoría estaban en rebeldía. O sea, los más cercanos a mí siempre estaban en rebeldía. Cosa que no me hizo tener ningún tipo de interés en buscar de Dios en mi temprana edad. A medida que iba creciendo, iba teniendo diferentes amigos, iba conociendo nuevos amigos, porque desde que tenía 7 años vivía de escuela en escuela, no llegaba a 3 años en cada escuela y cambiaba para otra, siempre vivía cambiando de escuela en escuela porque mi mamá vivía mudándose. Eso fue algo que me afectó mucho porque no dejaba como relacionarme bien con las personas, y por miedo a de que me tuviera que ir y ese amigo lo tenía que dejar, era como abandono de cada amigo que tenía. Y eso eran cosas que también iban influyendo en mi personalidad.
A la edad de los 17 años, decidí irme con mi tía para la capital. Fue el momento en el que el diablo empezó a darme muchos choques en mi vida como joven y empezaron a chocar muchas cosas en mí. Fue un cambio total. Ya no vivía con mi mamá y con mi abuela, ya me dependía por mí misma, como que tuve que adoptar decisiones propias maduras, tuve que madurar en cuestiones de segundos así. A la vez que me mudo con mi tía, me encuentro con el simple hecho de que mi tía tenía 3 hijos, una hija mayor que tenía un marido y un hijo, los cuales mantenía, entre ella y su esposo. Al darme cuenta de aquello, al yo vivir con ella también me tendría que mantener a mí. Fue la primera decisión que tuve de tomar como persona madura. Le doy gracias a Dios de que siempre puso algo en mi mente para que hiciera bien. Si hubiera sido otra joven en ese momento, no me hubiera importado. Cosas de jóvenes, 17 años. Lo de los jóvenes hoy en día es disfrutar. No le interesa qué trabajo o qué situación tengan que pasar los padres para darle sus gustos. Pero gracias a Dios tomé buenas decisiones y decidí, al ver esa situación, decidí trabajar en la agricultura, o sea, en el campo. Yo iba los fines de semana, yo hablé con la directora del pre donde yo estaba estudiando y le pedí el sábado para poder trabajar sábado y domingo y poder tener dinero para de lunes a viernes poder ir a la escuela. Cosa de que mi tía no pasara trabajo conmigo, ya que pasaba tanto trabajo con sus hijos. Y así, sin darme cuenta, Dios me fue educando. Sin darme cuenta, no sabía que Dios estaba trabajando en mí, porque no lo conocía en esos momentos. Creí en Dios porque por los amigos que había tenido, ya se los había contado, pero no decidía entregarme a Dios porque veía la rebeldía de ellos. Y me preguntaba de por qué, si yo iba a sus casas, porque aparte de ser cristianos eran hijos de pastores, o sea, eran los más rebeldes. Yo no lo entendía, como si son hijos de pastores, ¿cómo van a ser tan rebeldes? Que debe de ser al revés, nacen en familias cristianas, deben de ser personas de buena educación. Tenían buenas educaciones, pero yo llegaba a sus vidas, o bueno, ellos llegaban a mi vida en su tiempo de rebeldía, que era la cizaña que ponía el diablo contra mí, contra el propósito que Dios tenía conmigo. Era su tiempo de juventud, tiempo donde los jóvenes quieren conocer nuevas cosas de las costumbres que le han enseñado sus padres. En el momento que uno llega a la juventud, uno quiere probar cosas nuevas. Y digo yo de que cuando eres nacido en familia cristiana, todo es tan recto que cuando llegas a la juventud quieres probar cosas que nunca has probado. No te importa el que vayas en contra de tus padres, en contra de las enseñanzas que han dado a tu vida, de que adoptas una manera de rebeldía porque quieres conocer aquello que no has conocido. Y ellos llegaban a mi vida en esa etapa. Cosa que era para mí de manera negativa con respecto a Dios, porque no me dejaba el tener una ansiedad, el tener un interés de buscar de Dios verdaderamente. Fui creciendo y en el tiempo que estuve en el pre, le doy gracias a Dios porque conocí a una hermana de mi edad, tenía 18 años, había acabado de entregarse a Dios hacía como 3 o 4 meses y ella estaba haciendo las cosas bien, inclusive era tanto mi interés en su cambio que fui como 2 veces a su congregación, a su iglesia, me regalaron hasta una Biblia la cual la llevo hace 9 años, la tengo en mis manos y le doy gracias a Dios por eso. Y yo me sorprendía tanto de la manera que ella cambió, porque ella era una persona la cual estaba enredada en el mundo, tenía cada semana una pareja distinta, tenía comportamientos los cuales son, ¿para qué decirle? Pero había cambiado de manera radical. Yo no entendía, en aquel momento yo decía, está actuando, no entiendo por qué con tantas cosas malas que ha hecho ahora se hace la cristianita, la mejor que nadie. No lo entendía. Dios te va procesando poco a poco
para poder hacer luego ese cambio sobrenatural. En aquel momento yo no lo sentía, cambio que está ocurriendo en mí en estos momentos, y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy pasando por ese proceso. Pero cuando no estás pasando por un proceso, tú no entiendes el proceso que está pasando aquella persona a la que tú estás viendo que está pasando ese proceso. No lo entiendes porque no eres tú el que está pasando ese proceso. Y yo en ese momento no entendía el que ella haya cambiado de una manera tan radical, y de que después de, como se dice en el mundo, de andar acabando, estaba ahí completamente para Dios. No lo entendía. Yo decía, está actuando, no puede ser verdad. Pero sí hubo una cosa que me llamó la atención, que cuando iba a su congregación veía cosas, sentía como la necesidad de buscar, pero no me entregué. Todavía no era mi momento de entregarme a Dios. Sentía como que quería, pero no era mi momento de entregarme a Dios. Muchas veces me preguntaron, ¿quieres entregarte a Dios? Y yo simplemente le contestaba de que hasta que yo no estuviera totalmente segura, totalmente de acuerdo con la decisión, porque era una decisión muy importante, no iba a aceptar a Dios. Cosa que le doy gracias a Dios, que siempre ha puesto en mí, que hasta no estar segura de tomar una decisión, no tomarla. Es como que me dicen, tú piensas mucho las cosas, y yo siempre le decía a la gente, déjame así, déjame pensarlo todo lo que deba pensarlo primero para luego tomar la decisión. Siempre he sido así en cada decisión que he tomado en mi vida, y le doy gracias a Dios por haberme puesto de esa manera, pensando mucho las cosas antes de hacer. Y simplemente le dije de que no era mi momento. Yo no estaba segura todavía de entregarme a Dios, porque el día que me entregara a Dios me tenía que entregar completamente a Él. Tenía que cambiar totalmente, dejar de hacer totalmente las cosas que yo hacía, sin darme cuenta de que en realidad entregarse a Dios es así, dejar el hombre viejo y convertirte en una nueva persona, dejar aquellas costumbres del mundo. Y así fue como empezó, como quien dice, mi relación con Dios sin yo darme cuenta, estando todavía en el mundo. Llega el momento en el que me casé. Casamiento el cual me llevó a creer en ídolos. La familia de la pareja que yo tenía en ese momento, toda su familia creía en ídolos. Toda su familia creía en ídolos. Inclusive hasta un tío de él tenía un altar con toda la pila de muñecos y andamios esas que tienen las personas. Y yo creía en Dios, tenía mi Biblia y todo. Nunca mi Biblia se apartó de mí desde que conocí a esa hermana. Y creía en Dios, pero estaba ahí en el medio. Creo en Dios, respeto a los ídolos. Ni para un lado ni para otro. Ahí está en el medio. Cosa que no debería ser así, pero yo no conocía a Dios en ese momento. Yo no sabía, tenía la Biblia, de vez en cuando leía una que otra cosa, pero no tenía la capacidad de entender, que eso es lo que muchos no entienden. El ir a una iglesia te capacita en muchas cosas, como en el entender la Biblia, el entender las escrituras, cómo llevarla a tu vida. Yo no sabía nada de eso todavía. Yo leía por leer y decía, ay, más o menos trataba de llevarla a mi vida, tal vez por eso era buena persona, aunque estuviera en el mundo. Gracias a esas decisiones Dios me ha dado mucha bendición, y le doy gracias a Dios por eso. Y entonces, en esa relación yo pasé por una situación difícil, la cual estaba muy desesperada, la cual me llevó a que la pareja que yo tenía me dijera, vamos con mi tío, vamos a que te haga un trabajo, a que te ayuden sus santos. Y yo, como estaba tan desesperada, yo fui con él. Al estar allí me hicieron una serie de cosas, que si rompimiento, que si esto, que si lo otro, y sin darme cuenta hice un pacto con el diablo. Pacto el cual el diablo estaba buscando desde el día que yo nací, para que ustedes vayan entendiendo. A la vez que uno va a un altar en donde están idolatrando santos, tú haces un pacto con el diablo. No te das cuenta, pero estás haciendo un pacto con el diablo. Pacto el cual te resuelve ese problema, pero en realidad después de ese problema vienen muchos más problemas a ti, para que tú sigas yendo a ese altar, sigas idolatrando a esos ídolos que tiene ese altar. Que en realidad estás idolatrando al diablo sin darte cuenta, al idolatrar esos muñecos y esas andamias que hay. Y él me llevó allí.
me mandaron una serie de cosas las cuales hice. Pero lo más bonito de todo es que siempre al final del día se me olvidaba todos los ídolos y a quien le pedía era a Dios. Le decía: Padre, por favor, sácame de este apuro. Padre, por favor, perdóname si he hecho algo mal. Padre, ayúdame con esta situación. Yo quiero salir bien. Tú sabes que yo no tengo culpa en nada. El que nada debe, nada teme. Por favor, sácame de esta situación. Siempre al final del día, quien le pedía era a Dios. Y digo yo que eso fue lo que me salvó en ese momento. Porque Dios no te valora por el bien o lo bueno o la manera tan buena en la que tú te expreses con Él. Dios conoce todos los corazones y Dios sabe que tú le estás pidiendo a través del poco conocimiento que tú tienes por Él. No importa el poco conocimiento que tú tengas de Dios, lo que importa es que tú busques de Él de la manera en la que tú lo conozcas. Si no conoces mucho de Él, búscalo aunque no conozcas mucho de Él. Él va a evaluarte a través del conocimiento, el poco conocimiento que tú tengas de Él. Y así fue como Él me evaluó en ese momento. Y yo sé que yo busqué de los ídolos en ese tiempo, pero en ese juicio que yo tuve, al final del día yo salí ilesa de todo. Fue algo sobrenatural. De acusada terminé en testigo principal del juicio. Son cosas sobrenaturales que solo Dios las puede hacer. Y cuando Dios sabe que tú no tienes nada que ver con ese problema y aún así te están acusando, en la Biblia lo dice: vendrán ante ti acusaciones injustas, las cuales podrás tener hasta cárcel. Pero de acuerdo a la fe que tú tengas en mí, yo te voy a salvar de todas esas situaciones. Y yo tuve fe en Él, yo creía en ídolos. En ese momento yo no tenía conocimiento de ninguno de ellos, yo no sabía mandamientos, no sabía. Pero creí en ídolos en ese tiempo, pero siempre al final del día de quien buscaba era de Dios. Y gracias a eso, Él tuvo tanta misericordia que me salvó de ese gran problema. Luego de que me salvó de ese gran problema, Dios actuó conmigo de una manera sobrenatural. Quiero contarle el por qué. Como ya esa relación me estaba llevando a idolatrar, cosa que a Dios no le agrada, al único que debemos de agradarle es a Dios. Al único que debemos de idolatrar es a Dios. Como les conté ahorita, al tú visitar un altar satánico, ya tú haces un pacto con el diablo. Y el diablo va a tratar de meterte en más situaciones que te lleven nuevamente a ese altar para que lo sigas idolatrando. Ya Dios sabía de que yo estaba en manos del diablo, pero para que yo no siguiera, me sacó de ese lugar. Yo recuerdo de que a mí me entró un ansia de leer la Biblia y de pedirle a Dios todas las noches luego de haber salido de ese problema, que yo sé que fue Él el que me sacó de allí. Y yo era todas las noches pidiéndole y dándole gracias, ahí en la cama tranquilita, sin que mi compañero se diera cuenta, porque no quería que él supiera, no quería que me criticara, que me dijera: ay, tú buscando de Dios, porque al final él creía en ídolos y no quería tener ese tipo de discordia. O sea, tenía a Dios para mí, no quería que nadie lo supiera. Cuando yo estaba sola en casa, buscaba de Él y hacía todo lo que debía de hacer, pero yo sola en casa, sin tener mucho conocimiento de cómo buscar a Dios. Pero con el poquito conocimiento que tenía, buscaba de Él en aquellos pocos momentos que tenía sola en la casa. Y entonces Dios, como vio que yo estaba buscando de Él, luego de ese problema, porque a veces buscamos a Dios cuando tenemos un problema y luego de salir de ese problema ya no buscamos más. Buscamos a Dios cuando nos aprietan los zapatos para que nos resuelva el problema. Él vio que luego de eso yo buscaba más de Él. Y trató conmigo de una manera sobrenatural. Recuerdo que estuve una semana completamente con una voz en mi cabeza que me decía: ¿qué haces aquí? Aparte de que estaba teniendo ya problemas en mi relación, problemas los cuales no me tenía ningún agrado y los cuales me tenía muy entristecida, muy confundida, muy triste. Y recuerdo que estuve una semana con ese pensamiento en mi cabeza: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Vete de allí. Vete de ahí, no haces nada ahí. Sal de ahí. Una semana completamente estuve con esa voz en mi cabeza que yo decía: me están haciendo brujería. Sí, porque a la vez que tú
a la vez que tú visitas un altar, ya tú todo lo relacionas con eso. Me estarán haciendo brujería. Y era cuando más luchaba yo por mi matrimonio, porque yo decía que me estaban haciendo brujería. Sí, señores, yo pensaba que me estaban haciendo brujería y estaba confundiendo la voz de Dios con la voz del diablo. Díganme ustedes. Y una semana completamente ahí, y yo luchando ahí, ay, no, y buscando. Era cuando más yo buscaba de Dios y no me daba cuenta que quien me estaba hablando era Dios. No me daba cuenta que quien me estaba hablando era Dios. Y yo diciendo, ay, Padre, por favor, están haciéndome brujería. Ay, Padre, si es de ti esta relación, escuchen. Padre, si es de ti esta relación, Padre, por favor, dame una señal. Si no se me quitan estas ganas, Padre, porque eres tú que me estás hablando, que esto, que lo otro. Una semana entera, señores. Hasta que decidí irme de allí porque no podía. Un día amaneció y no habían amanecido y ya yo estaba despierta y fue así. Ya esto se acabó, yo voy a irme, ya no tenemos más nada, no quiero más nada contigo. Hazte de cuenta de que no hemos tenido una relación. Y quiero decirles de que nos habíamos separado como 3 veces anteriores y él siempre ahí insistiendo, y ese día él no insistió. Díganme algo. Miren cómo Dios actúa. No. Que él no tenga ningún tipo de reacción, tú te tienes que ir de ahí. Yo me fui de ahí. Pero señores, todo lo bueno que Dios quiere hacer contigo, el diablo trata de virar la tortilla. Y como ya yo tenía un pacto con el diablo sin darme cuenta, a la vez que yo me fui de allí, el diablo actuó más sobre mí. Yo me fui de esa relación porque hace una semana tenía esa voz en mi cabeza, pero me fui para obedecer a Dios. Pero yo me fui enamorada. Pero a raíz de eso, empezó con la nueva relación. Sí me gustaba, sentía yo que me gustaba, pero era porque me daba lo que yo quería, me daba dinero, estaba bien, no pasaba trabajo, todo eso, pero aún queriendo esa relación pasada. Y luego de que me dejé de esa relación, al yo ver todo lo que pasó con mi relación pasada, al yo irme, a los 3 días él se buscó una nueva novia, a la semana ya la tenía en su casa, y a raíz de 3 meses él quería cumplir con esa relación cosas que no quiso cumplir conmigo cuando yo estaba con él, cuando yo se lo daba todo. Yo fui totalmente transparente con él, fue mi primera relación, mi primera pareja, yo viviendo junto con él en su casa, y quería cumplir con todos mis sueños en ese momento con él, los cuales él no quería cumplir conmigo. Al yo irme de allí tuve una nueva relación y quiso cumplir con esa relación todas las cosas que no quiso cumplir conmigo. Eso fue algo que a mí me dolió demasiado. Eso a mí me dolió. A la semana de yo haberme ido de mi relación, me entero de aquello. Fue algo que golpeó de alguna manera. El diablo lo usó para hacer llorar a mi corazón, para hacerme actuar de manera rebelde. A veces nos pasan cosas malas, señores, y nosotros queremos actuar de manera rebelde. Ya me traicionaron, ahora yo voy a jugar con los hombres, fue lo que hizo yo. En realidad no me había traicionado, ya yo no estaba con él, pero en mi cabeza entró él de que si ya él a los 3 días de yo haberme dejado de él tenía una nueva relación, es porque esa relación él la tenía aún estando conmigo. O sea que estaba jugando conmigo. Y ya yo adopté ese interés de querer jugar con todo hombre que apareciera en mi vida. Y así fue como yo pasé de esa relación a tener una relación que tenía ídolos. Ya no creía, ese tenía altar y todo. Y era extranjero, yo estaba bien, me daba esto, me daba lo otro, no me faltaba el dinero, yo no tenía preocupación de ninguna. La única preocupación mía era tener mi cartera llena de dinero. Y así yo me involucré en el mundo. Esa relación duró 4 meses. Luego me tiré para el mundo y como estaba tan dolida, tenía un corazón roto, tenía una rabia inmensa por los hombres. Lo único que hacía desde ese momento era jugar con los hombres, sacarle el dinero que pudiera sacar y hacer con ellos lo que yo quisiera. O sea, querer hacer supuestamente lo que hicieron conmigo. Fue lo que el diablo me hizo creer, para que ustedes sepan. Y señores, así fue pasando mi vida. Estaba en el mundo, hacía las cosas que nunca en mi vida hice. Yo las hice en ese momento. Ya el diablo me tenía en sus manos.
y cometí muchos errores de los cuales hoy me arrepiento. Cometí muchas cosas de las cuales hoy me dan hasta asco y tengo que hablarle claramente porque sé que muchos de ustedes pueden estar pasando por eso. Y así me llevó a cometer muchas faltas, muchas faltas. Él diría, ya está próxima. Él lo sabe, el diablo lo sabe todo. El diablo sabe cuando Dios tiene un propósito contigo. El diablo sabe cuando tú estás próximo a que Dios tenga el encuentro contigo. En esos tiempos yo estaba próxima a tener mi encuentro con Dios y el diablo quiso hacer conmigo de todo, de mil maneras, para que yo pensara que yo no podía tener el perdón de Dios, para que yo pensara de que yo no podía redimir todo lo malo que yo hice en ese tiempo. Estaba dolida, un corazón roto, así y deshacía. Lo mío era romperle el corazón a los hombres, como mismitico me lo habían roto a mí. Son cosas que muchos de ustedes puedan estar pasando en estos momentos y por favor quiero que sean francos y que me lo dejen en los comentarios. ¿Has pasado por algo de lo que yo he pasado en mi vida? ¿No te has dado cuenta que son cosas que el diablo puede hacer contigo cuando tienes un propósito con Dios? Aquí todos en la tierra tenemos un propósito con Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Puede que mi propósito sea contarles las cosas que he tenido en mi vida con motivo de reedificación, con motivo de reflexión, para que muchos de ustedes se den cuenta de que a veces no somos nosotros los culpables, sino el diablo tratando de acecharnos para que no encontremos, para que no nos demos cuenta de que Dios tiene un propósito con nosotros. Así fue mi vida hasta aquí. Este ha sido el primer capítulo de mi proceso en Cristo Jesús. La manera en la que yo viví antes de ser cristiana y de la manera en que el diablo trata de alejarte del propósito de Dios. Miren todas las cosas que pasaron en mi vida, miren todos los engaños que ha pasado en mi vida, todo el dolor que ha pasado en mi vida, todo lo que el diablo hizo para que yo no quisiera buscar de Dios, para que yo no tuviera ese encuentro con Dios. Pero mírenme aquí. Estoy viva, señores. Y gracias a Dios, estoy en ese proceso que cada día me está mejorando como persona, me está reedificando, me está quitando ese viejo yo y está haciendo una nueva persona. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos que voy a seguir subiendo, que este es uno de los muchos que voy a subir reflejados en mi vida para que te des cuenta que puedes estar pasando por ese mismo proceso y pueda que no sea hasta tu culpa, pero sea parte del proceso. Así que no queda más nada que decirte de que me acompañes y de que junto a mí encontremos el camino de la verdad. Dios te bendiga.